La psoriasis es una enfermedad inflamatoria del sistema inmunitario que puede afectar a la piel, las uñas y las articulaciones. Es crónica y se presenta en brotes con exacerbaciones y remisiones y en ningún caso es contagiosa. Afecta alrededor del 2,3% de la población y suele aparecer entre los 15 y los 35 años, aunque también afecta a niños y a personas mayores. La enfermedad no es hereditaria, pero hay una predisposición genética para padecerla. Un tercio de los afectados tiene familiares directos con psoriasis. Se sabe que, además de esta predisposición, son necesarios otros factores desencadenantes. 30 años a tu lado, un podcast de Acción Psoriasis. Capítulo 2. Psoriasis a fondo. Tipos, tratamientos y recomendaciones. La manifestación clínica más habitual de la psoriasis es la aparición de lesiones cutáneas de tamaño variable, enrojecidas y recubiertas de escamas blanquecinas de grosor también variable. El enrojecimiento es el resultado de la mayor afluencia de sangre debida a la inflamación. El curso de la psoriasis es caprichoso, ya que puede desaparecer y volver a aparecer en los mismos lugares del cuerpo o en otros. Cada persona afectada tiene su particular psoriasis y lo que funciona en unos puede que no sirva o que incluso vaya mal a otros. Por este motivo, el tratamiento debe ser personalizado. Conocemos algunos de ellos en la segunda edición de este podcast. En general, la psoriasis es una enfermedad inflamatoria de la piel, de las cuales pues la más frecuente es la psoriasis en placas, que es la que la mayoría de la población conoce, que es esta afectación pues, que habitualmente pues, aparece en los codos, en las rodillas y que bueno, es el que prácticamente todos pensamos cuando pensamos en psoriasis. Doctora Ana López, dermatóloga del Hospital de la Santa Creu y Sant Pau de Barcelona. Pero también tenemos que conocer que existen otras formas minoritarias, como es la afectación palmoplantar, la afectación del cuero cabelludo, la afectación de las uñas o bien la psoriasis invertida, que es la afectación de la psoriasis en los pliegues de la piel. También existen algunas otras formas más graves, como la psoriasis generalizada, que puede ser también pustulosa generalizada, que aunque son formas más graves, afortunadamente son las formas minoritarias. Los farmacéuticos de hospital formamos parte del equipo multidisciplinar que atiende al paciente con psoriasis moderada grave, desde el momento en que se inicia tratamiento de dispensación en la farmacia del hospital. Piedad López, farmacéutica hospitalaria en el Hospital de Tomelloso, en Ciudad Real. Nuestro papel va a ser asegurar que estos medicamentos que han sido prescritos sean utilizados de forma segura, eficiente y que aporten calidad de vida. Cada vez más estamos acompañando al paciente en todo su proceso asistencial. Realizamos seguimiento del tratamiento farmacológico pautado y no solo estamos al inicio o en los cambios, sino que estamos en todo el proceso. Sí, existen unos tipos de psoriasis que nosotros denominamos localizaciones especiales de psoriasis, que un poco pues, son diferentes de la forma más típica de la psoriasis, que es la psoriasis en placas. La psoriasis en placas normalmente es como se localiza pues, en las superficies de extensión, ¿no? Que son pues, los codos, las rodillas, la zona lumbar, sería también una zona muy frecuente, pero en realidad pueden aparecer en cualquier parte de la superficie cutánea. Cuando hablamos de formas de localización especial o también zonas de difícil tratamiento, son zonas pues que son minoritarias, pero que también dan una afectación en la calidad de vida muy importante, ¿no? Y habitualmente son la afectación del cuero cabelludo, la afectación de las uñas y la afectación palmoplantar, y también la afectación de los pliegues cutáneos. Son formas minoritarias, pero que producen una alteración de la calidad de vida muy importante en los pacientes y que habitualmente también son de difícil tratamiento. Bien, pues nosotros los farmacéuticos de hospital
Contribuimos a la toma de decisión de los fármacos a utilizar, ya que formamos parte de las comisiones multidisciplinares de medicamentos biológicos en nuestros centros hospitalarios. Colaboramos en esta toma de decisión teniendo en cuenta el perfil de cada paciente con psoriasis y que se ajuste perfectamente a las características del tratamiento pautado. Esto va a depender de cada persona con psoriasis. Algo que buscamos cada vez más es la persistencia de los tratamientos, es decir, que un fármaco se utilice durante el máximo tiempo posible, manteniendo el objetivo terapéutico planteado y con la seguridad adecuada. A ver, sí que es cierto que normalmente los pacientes tienen un tipo de psoriasis predominante y normalmente los que tienen una psoriasis en placas, pues los diferentes brotes suelen ser en forma de psoriasis en placas, y los que tienen una psoriasis palmoplantar, pues habitualmente van haciendo brotes de esto. Pero sí que es cierto que al tratarse de una enfermedad crónica que el paciente va presentando a lo largo de la vida, pues puede pasar que en algún momento se sumen varias formas de psoriasis y que un paciente con una psoriasis en placas, pues en un momento dado pueda tener una afectación palmoplantar o de cuero cabelludo y al revés, ¿no? Pero esto es debido a que pues, la enfermedad va cambiando a lo largo del tiempo y los pacientes pueden presentar varias formas de la enfermedad pues, a lo largo de su vida. Históricamente la psoriasis es una enfermedad eritomatodeescamativa que aparece en los libros como una enfermedad de algún modo como asintomática, ¿no? Pero esto es totalmente falso, no es cierto, porque los pacientes que tienen esas placas que son descamativas, ¿no? en la piel y a veces en zonas pues, un poco complicadas, la mayoría de los pacientes tienen síntomas. El síntoma más frecuente que nos cuentan los pacientes es el picor. El picor es un síntoma que asociamos a otras enfermedades de la piel, pero que está muy presente en la psoriasis y habitualmente los pacientes que tienen psoriasis algún grado de picor tienen y realmente puede llegar a ser muy molesto. Otros pacientes lo explican más pues, como quemazón o sensación, pues una sensación desagradable en la piel por el hecho de ser esas placas, pero en general incluso dolor, pero el síntoma que nos cuentan más a menudo pues, es el picor, ¿no? Y que cuando las lesiones se curan, pues habitualmente ese picor, esa quemazón o ese dolor pues, suelen mejorar pues, con el tratamiento de la psoriasis. Normalmente no existe una relación entre el tipo de psoriasis y el debut. Sí que es cierto que existen como dos picos, ¿no? de inicio de la enfermedad, uno que es alrededor de la segunda década de la vida, ¿no? Entre pues, la adolescencia y los 20 años, y un segundo pico que es alrededor de entre los 40 y 50 años de edad, y que, bueno, si bien en los dos picos de incidencia, pues la forma más frecuente es la psoriasis en placas, porque la psoriasis en placas es la forma, pues el 90% de los pacientes tienen esta forma de enfermedad, sí que es cierto que en gente joven, en este primer pico de la enfermedad, muchas veces encontramos una forma particular de psoriasis, que es la psoriasis gutata, ¿no? Que muchas veces es inducida pues, por infecciones, y que bueno, normalmente tiene un curso más oscilante y relacionado con estas infecciones, ¿no? Pero si tenemos que hablar de tipo más frecuente en los dos picos de edad, el más frecuente es la psoriasis en placa, que es la más frecuente pues, en todas las edades. Y siempre se tendrán que hacer cuando existe un control adecuado de la enfermedad y un seguimiento estrecho. En ocasiones estas vacaciones se producen por la necesidad de detener el tratamiento por seguridad para someterse, por ejemplo, a alguna cirugía o cuando existe deseo gestacional, ya sea mujer u hombre, la persona con psoriasis. En el caso de los pacientes con psoriasis, es el propio paciente a veces quien puede espaciar las frecuencias de administración de los biológicos según se encuentre, pero siempre bajo supervisión del dermatólogo y teniendo en cuenta el adecuado estado de la enfermedad. Sabemos que de todos los pacientes que tienen una psoriasis, aproximadamente un tercio, entre un 30 y un 40% de ellos, van a acabar desarrollando una artritis psoriásica a lo largo del desarrollo de su enfermedad.
En la mayoría de los casos, aproximadamente el 80% de los casos, primero se diagnostica la psoriasis y pues al cabo de unos años puede aparecer la artritis psoriásica. Pero existe también un porcentaje de pacientes inferior en los cuales se pueden diagnosticar a la vez las dos enfermedades, es decir, que inicien a la vez la psoriasis y la artritis psoriásica, e incluso también un porcentaje bajo de pacientes en los cuales primero aparece la artritis psoriásica y posteriormente la psoriasis. Entonces, como habitualmente primero aparece la psoriasis y posteriormente aparece la artritis, suele ser en las consultas de dermatología en las cuales pues, se debe preguntar al paciente sobre signos de posible afectación articular, pues, para poder hacer una derivación precoz al servicio de reumatología y establecer un diagnóstico y un tratamiento lo antes posible. Los tratamientos sí pueden dejar de hacer efecto, pueden dejar de hacerlo por distintas razones, pero la suerte es que actualmente el arsenal terapéutico es muy amplio y esto nos permite disponer de distintas alternativas terapéuticas. Los síntomas más frecuentes de artritis pues suele ser la aparición de dolor, ¿no? Es decir, cuando un paciente tiene una artritis psoriásica, pues hay alguna articulación o alguna zona del aparato musculoesquelético que le duele, pero claro, el dolor es un signo muy poco específico de la artritis psoriásica, ¿no? Entonces, el tipo de dolor pues normalmente tiene que ser de características inflamatorias, ¿no? Características inflamatorias quiere decir pues, que es un dolor que no está relacionado pues, con el exceso de movimiento, ¿no? Con el ejercicio, sino que es un dolor que suele aparecer en reposo, que despierta al paciente por las noches, que habitualmente tiene una duración larga, ¿no? No es hoy me duele y mañana ya me encuentro bien, sino que suele durar bastantes meses y además aparece pues, típicamente en gente joven por debajo de 45 años, mientras que el dolor de características mecánicas o asociado a otras enfermedades con la artrosis pues, puede aparecer o suele aparecer en pacientes de edad avanzada. Pero lo que es importante es que en cualquier tipo de dolor que aparece en un paciente de psoriasis, como mínimo tiene que ser interrogado y hacer un diagnóstico diferencial con otras enfermedades y derivarlo al reumatólogo si sospechamos que realmente puede ser una artritis psoriásica. El hecho de tener una enfermedad crónica implica pues, una afectación de la calidad de vida en el paciente. Incluso en formas leves, el hecho de tener una enfermedad crónica implica pues, una preocupación por parte del paciente, ¿no? De tener esa enfermedad y tener que estar siempre pendiente de ella, ¿no? Sí que es cierto que los pacientes que tienen una enfermedad más grave, pues lógicamente pues, implican pues, unas visitas más frecuentes al hospital, implica pues, realizar tratamientos más complejos y implica pues, que tienen brotes pues, con una extensión cutánea mucho más importante y esto, como es lógico, pues, implica pues, que tengan una afectación de la calidad de vida más importante y esto básicamente es debido a que la piel pues, es un poco la carta de presentación que todos tenemos de cara a los demás. El hecho de tener una enfermedad pues, que los demás puedan ver, que es visible, porque la tenemos en la piel, pues hace que esto pues, afecte a la toma de decisiones de los pacientes y que su calidad de vida se vea afectada en el momento en el que tienen el brote, pero también a lo largo de la vida del paciente. Estos medicamentos se gestionan y se dispensan y se hace seguimiento desde las farmacias hospitalarias porque son medicamentos que se han catalogado en nuestro país como medicamentos de diagnóstico hospitalario. No solo es la dispensación en farmacia de hospital, sino todo el seguimiento que ello conlleva, un seguimiento estrecho desde el especialista que lo prescribe y desde nosotros en las farmacias hospitalarias para realizar el adecuado seguimiento farmacoterapéutico durante el tratamiento, durante el tiempo que esté en tratamiento los pacientes. Pues en la actualidad tenemos un arsenal terapéutico pues muy extenso, pero no todos los tratamientos están dirigidos a cualquier tipo de psoriasis.
Habitualmente la psoriasis la tratamos en función de la gravedad, ¿no? De modo que los pacientes que tienen formas más leves normalmente los tratamos con tratamientos tópicos. Estos tratamientos tópicos, que son pues un poco la base de la pirámide en el tratamiento de la psoriasis, pues pueden ir desde tratamientos con corticoides tópicos, con retinoides derivados de la vitamina A y derivados de la vitamina D, que en diferentes composiciones nos pueden ayudar a tratar estas formas más localizadas. Después de estas formas tópicas, de estos tratamientos tópicos, existen lo que se llama tratamientos sistémicos. Los tratamientos sistémicos son aquellos que se dan o por vía oral o por vía subcutánea o incluso intravenosa. Dentro de estos tratamientos sistémicos, los primeros que utilizamos son los sistémicos clásicos, que son tratamientos que habitualmente utilizamos cuando los tratamientos tópicos no son suficientes porque el paciente tiene una forma un poquito más grave de la enfermedad. Un siguiente grupo serían los fármacos biológicos. Los fármacos biológicos se sintetizan con una tecnología más novedosa y debido a esto son los fármacos más novedosos pero también más caros que tenemos en el arsenal terapéutico, pero a la vez son los fármacos realmente más eficaces, ¿no? Hace más de una década que utilizamos fármacos biológicos para tratar la psoriasis, pero habitualmente lo utilizamos para tratar las formas ya más graves de la enfermedad y habitualmente son pacientes que ya han sido tratados previamente con fármacos tópicos y con fármacos sistémicos convencionales, y cuando estos no funcionan es cuando el paciente se le inicia un tratamiento biológico. Y finalmente tenemos un nuevo grupo de fármacos que denominamos sistémicos más novedosos, que no son los sistémicos clásicos, dentro de los cuales tendríamos en la actualidad un fármaco que es el Apremilast, pero existen otros fármacos que aparecerán en un futuro muy cercano, que están en fase de ensayo clínico, que tendrían una buena seguridad, pero una eficacia intermedia entre los fármacos sistémicos convencionales y los fármacos biológicos. Pero probablemente lo más importante de todo es que estos tratamientos que hemos explicado se administrarían un poco en función de la gravedad de la psoriasis que tiene cada paciente. Bien, sabemos la dieta, el tabaco, todo esto, ¿no? Sabemos que en realidad no hay ninguna dieta concreta para recomendar a los pacientes con psoriasis, ni tampoco que tengan que abstenerse de ningún alimento en concreto, ¿no? Lo que sí sabemos es que la obesidad es un factor de riesgo negativo para los pacientes que tienen psoriasis. Por un lado, esto aumentaría su riesgo cardiovascular y por otro lado, sabemos que los pacientes con obesidad tienen menor respuesta a los tratamientos que les damos, es decir, los pacientes obesos responden peor a los tratamientos de los cuales disponemos, a los tópicos, a los sistémicos y a los biológicos, y además sabemos también que los pacientes obesos tienen mayor tasa de efectos adversos, con lo cual no es tanto que les recomendemos una dieta en concreto, sino que recomendamos que haya un control de la obesidad, un control del peso para obtener una mejor respuesta terapéutica. Por otro lado está el tema del riesgo cardiovascular, y el paciente con psoriasis per se ya tiene un riesgo cardiovascular aumentado, y esto implica que hábitos como el tabaco o el alcohol no estén indicados o estén totalmente desaconsejados en pacientes que tienen una psoriasis, con el fin de no aumentar el riesgo cardiovascular que tienen per se estos pacientes. Es muy importante que el paciente que tiene una psoriasis tome conciencia de aspectos que hacen referencia al autocuidado. Es decir, la psoriasis es una enfermedad que tiene un componente de tratamiento farmacológico, pero que si el paciente se cuida es probable que también mejore su psoriasis, ¿no? Y estos cuidados
pues constituyen, por un lado, evitar estos hábitos tóxicos, ¿no? Como el tabaco, el alcohol, y también intentar tener una vida pues lo más sana posible para evitar pues la obesidad, que sabemos que empeora el riesgo cardiovascular de la enfermedad y también hace que los pacientes que tengan psoriasis tengan una psoriasis más grave que responde peor al tratamiento. A evitar esta obesidad pues va también acompañada pues de incentivar pues el ejercicio físico y, como es lógico, pues intentar tener pues una vida pues lo más estable posible, sin pues factores estresantes, ¿no? Que muchas veces pues uno no puede controlar, ¿no? Pero intentar tener pues un autocuidado pues básico puede hacer pues que los pacientes con psoriasis pues tengan la enfermedad más controlada y evitar brotes y evitar pues formas más graves de la enfermedad, ¿no? Y esto, pues más allá de lo que podemos hacer nosotros en la consulta, que es tratar al paciente, pues estas recomendaciones de autocuidado, pues es la parte un poco del tratamiento que consideramos que debe asumir el paciente, porque le va a ayudar pues al control de su enfermedad a corto y a largo plazo. 30 años a tu lado es un podcast de Acción Psoriasis. Guión, Elisenda Coll y Óscar Gómez. Producción, Antonio Manfredi y Andrés Segura. Diseño gráfico, Magda Soler. Producción ejecutiva, Santiago Alfonso. Edición y distribución, Puerti Podcast. Puedes contactar con Acción Psoriasis a través de los perfiles en Facebook, X, LinkedIn, Instagram y TikTok. Y también obtener más información en las webs accionpsoriasis.org y tratamientopsoriasis.org.